Jonathan, vamos a ver el Salmo 34, aunque hay un error, es hasta el 7 nada más, hasta el versículo 7, ¿verdad? No sé quién fue el que hizo eso. Y vean el tema, glorificando a Dios. Si pusieron atención en la lectura, van a ver de qué trata. Este es un salmo acuérdense que están agrupados los salmos, es un salmo de agradecimiento. Fue escrito por el rey David y ¿sabes cuál es el contexto? Los que han leído el Antiguo Testamento, los que les gusta leer Reyes, Samuel, que es bastante interesante. El pasaje, el contexto sobre el cual se suscitó esto es, si quieres acompañarme, 1 Samuel 21, 10. Te lo voy a leer y ahorita te platico el contexto, la verdad es bastante interesante. Era cuando todavía David, acuérdate, no era rey, todavía estaba vigente el rey Saúl, ¿verdad? Y dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Acuérdate que Saúl en varias ocasiones intentó matarlo, ¿no? Dice, y se fue a Aquis, rey de Gat. Es ahí con los filisteos, imagínate, eran los enemigos interminables de los israelitas. Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjate, el calificativo que le dan, era famosísimo David. Acuérdate que se inventó la gente un canto, ¿no? David mató a miles y David a 10,000, ¿no? O sea, siempre exaltando más a David que al rey propio Saúl, ¿no? Por eso le tenía tantos celos, dice. ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo, hirió Saúl a miles y David a 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, fíjate, y tuvo gran temor, no como lo que enseñaba ahorita el hermano, no habla de este sí es un miedo, un temor al hombre, de Aquis, rey de Gad, los filisteos, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Acuérdate que David fue el que mató a Goliat, un hombre que medía como 3 metros, tal vez pesaba unos 150 kilos de músculo, y lo mató. ¿Y qué dice? Cambió su manera de comportarse de ellos y fingió estar locos entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis, el rey filisteo, a sus siervos, he aquí veis a este hombre, es demente. ¿Por qué lo habráis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar a mi casa? Entonces, ¿qué pasó? El valiente David de repente huye de Saúl porque lo quería matar y pasa por tierra de los filisteos y está el rey y dice, me van a matar. Y entonces empieza a actuar como si estuviera demente, al extremo de dejar correr baba, escribir como loquito en las paredes, ¿no? Para que no lo mataran. ¿Sí se entiende? El futuro rey de Israel, el campeón de las batallas, uno de los hombres más tácticos de la guerra, actuar así, para evitar caer preso y que lo mataran los filisteos. ¿Tú cómo la ves con eso? ¿Qué inteligente o qué cobarde? O sea, qué denigrante lo que llegó a ser David, ¿sí? ¿Qué le pasó a este hombre? Y te pregunto, ¿cuántos de nosotros, no ustedes, nosotros, hemos caído en situaciones donde nos hemos comportado no a la altura de como debiera ser un creyente? ¿Sí? No sé si alguna de las veces te has acobardado y has reaccionado de una manera muy indigna. ¿Cuántas veces no te has avergonzado y no has dado el testimonio correcto? ¿Sí? ¿Cuántas veces le hemos fallado terriblemente a Dios o a la iglesia misma? No sé, piensa. Tal vez no al extremo que hizo David, de fingir, pero tal vez muchos de nosotros hemos caído en terribles momentos donde en vez de ser luz, nos hemos apagado como un foco fundido, ¿no? Y tremendamente en la Escritura pues hay testimonios muy malos de esto. Si recordarás a nuestro padre Abraham, ¿qué hizo? En 2 ocasiones mintió respecto a su esposa. Mitad verdad y mitad mentira, ¿no? Cuando dijo que era su hermana, para que no lo mataran a él, porque como era tan hermosa, la iban a desear y posiblemente lo mataran a él. Y 2 veces mintió diciendo, no es mi hermana, para no decir que era su esposa. Qué increíble, ¿no? Abraham,
Sí. Jacob, bueno, Jacob terrible, cuántas veces cuando estuvo casado con las dos mujeres, cómo permitía que lucharan entre ellas y se prestaba sexualmente él para obtener favores de ellas. Terrible, terrible varón Jacob, ¿no? Gedeón, no sé si te acuerdas, no sé por qué hay un ministerio muy famoso evangelístico que lleva el nombre de Gedeón, no sé por qué le ponen Gedeón, ¿no? Yo jamás le hubiera puesto un ministerio Gedeón, ¿no? ¿Cómo cuestionó a Dios? Que Dios lo manda y le dice, a ver, pero que el vellón esté mojado y la tierra seca. Y ya Dios le concede, ¿no? Es increíble. Dios le concede y le dice, ya. Ah, bueno, ahora al revés. Ahora que esté húmedo alrededor, pero el vellón seco. Y se lo concede Dios. Y luego te va inseguro a la guerra y le platica a una mujer. Y dice el Señor, la gloria va a ser para la mujer, para ti no. Por cobarde. ¿No? O sea, es increíble. Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Que el Señor le advierte. Pero yo voy a interceder por ti porque Satanás ha pedido para zarandear. Me vas a negar 3 veces. Y el otro bien campeón, ¿no? Y en la madrugada, no nomás lo negó, dijo una serie de cosas terribles, ¿no? Donde dijo, para nada, yo con este cuate no. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, hay momentos muy oscuros que podemos tener algunos, ¿verdad? Algunos, yo recuerdo algunos míos también, para vergüenza mía, tristemente como cristiano, ¿no? Que me apagué, pero bueno, pues, ¿qué pasó? Después de esta experiencia de David, el Espíritu Santo lo usa y escribe este salmo maravilloso para ayudarnos a nosotros. ¿De qué manera? Bueno, cuando estés en una situación así, donde estás a punto de caer, de acobardarte, de que te ganen los nervios, la ansiedad, lo como le quieras llamar, ¿sí? Que estás a punto de flaquear, esto nos puede ayudar. ¿Cómo? Buscar glorificar a Dios. ¿Cómo? Exaltándolo y buscándolo correctamente. Faltó esa palabrita ahí. Tú vas a decir, siempre es lo mismo. O sea, ¿de qué me sirve a mí eso cuando esté en medio de la situación? Siempre sale con exaltar a Dios, buscar a Dios. Bueno, puede sonar muy trillado, sinceramente. Pero es como, por ejemplo, agarras un pasaje y le sacas como si fuera una ecuación. Esta es la ecuación. Es en realidad, hermanos. Si tú haces eso, funciona. Es lo que te quiero decir. Aunque los títulos, los nombres de los puntos, el nombre del sermón puede ser ya muy trillado, lo oímos. Pero funciona en esto. Funciona, ¿verdad? Entonces, entramos directamente al primer punto. Ten tu Biblia en el Salmo 34, no vamos a mover nada más en los primeros 7 versículos. Entonces, ¿cómo glorifico yo a Dios en medio de una situación donde estoy a punto de acobardarme o quedar en ridículo o avergonzar a Dios? Pues tengo que glorificarlo exaltándolo. ¿De dónde sale esto? Mira lo que dice el primer versículo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es David el que está hablando, acuérdate. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Espérame. ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendecir a Dios? ¿Cómo yo, un terrible pecador, va a bendecir a Dios? ¿Cómo yo puedo bendecir a Dios? ¿No te has preguntado eso? ¿Cómo un mortal pecador puede bendecir al Dios Altísimo? Esa palabrita en el hebreo original conlleva la idea de alguien que se arrodilla. O sea, ¿qué me está enseñando? Alguien que se humilla, como mencionaba ahorita nuestro hermano César, ¿no? Alguien que realmente reverencia a Dios y entiende el concepto de quién es Dios y quién soy yo. Ya desde ahí nos está enseñando qué quiere decir bendecir, o cuando menos, qué actitud tengo que tener en el corazón si yo quiero bendecir a Dios. Porque muchos podemos hablar muy bonito con la boca, tener un lenguaje bíblico excelente, y podemos hablar y, pues sí, de los dientes para afuera, pero ahí habla de una actitud interna, ¿no? El de poder bendecir, es alguien que viene con humildad a reconocer a Dios como lo que es. Y bendecir es hablar bien, elogiar, alabar, expresarte bien. Y acuérdate, muchos salmos tienen una regla que se llama paralelismo. ¿Qué quiere decir? Que el versículo de arriba se explica con el de abajo o se complementa con el de abajo. ¿Qué es bendecir? Ahí dice, su alabanza. Bendecir es alabar. Ahí te lo está diciendo el autor. Bendecir es alabar a Jehová
en todo tiempo. Mira, te lo pongo más facilito así. La primera oración es la misma que la segunda. Bendecir es alabar. ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? Todo tiempo. ¿Y cuándo es todo el tiempo? Ve el segundo versículo. Continuamente. Bendecir es alabar siempre. ¿A quién? A Dios. Pero Señor, ahorita en este momento estoy con un ataque de ansiedad. Exactamente. Eso haz. Ahorita vamos a explicar un poquito más de eso, ¿no? Esto está hablando de una actitud. Aquí la actitud es la base de todo, hermanos, en el cristianismo, ¿no? Por eso hacemos un lado el misticismo, todo lo que es esotérico, que mucha gente ha querido meter al cristianismo, ¿no? Hay que sacarlo todo eso. Aquí todo es actitud, básicamente. Esto, mira, ya estos dos versículos, estas dos oraciones, me están hablando de actitud, de que cuando yo esté en el momento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? Exaltándolo. ¿Y cómo lo voy a exaltar? Pues ahí me dice, bendiciéndolo, alabándolo continuamente. Entonces eso me lleva a mí a dominar, a controlar mi actitud, ¿sí? Y mi actitud surge de mi modo de pensar. Y ahí es donde yo voy a trabajar. Y mi modo de pensar surge de que tanto lo moldeo. ¿Te fijas? No hay nada esotérico aquí. Todo es sumamente práctico. ¿Sí o no? Entonces estoy en medio de una prueba, una tribulación, así como David, y el temor se ha apoderado de mí. La verdad me siento desfallecer. Siento que no puedo reaccionar correctamente. Pues exactamente ahí, en ese momento, haz un stop y repréndete a ti mismo. No como le hacen los carismáticos, ¿sí? Como el Salmo 42. ¿Cómo habla el salmista? Así mismo se dice, ¿por qué te abates, alma mía? O sea, él mismo se cuestiona, ¿por qué estoy tan deprimido? No hay razón alguna. ¿Por qué estoy tan afligido? Pregúntate. Entonces, si estoy en ese momento y me estoy acobardando, espérame, tengo que hacer un stop y decir, y hablar conmigo mismo y decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo es posible que pueda tener tanto miedo? ¿Cómo es posible que me esté acobardando? ¿Cómo es posible? ¿Me explico? Mira lo que dice, cómo le dice Pablo a Timoteo. Y muchos, no hermano, yo no es que yo me ponga nervioso, no es que me acobarde, no es que le tenga miedo a la gente, lo que pasa es que siento algo aquí. No. Cuidado con esas expresiones. Hay que reconocer. Mientras yo no reconozca, no voy a cambiar. Hay que llamarle las cosas por su nombre. Cobardía no es lo mismo que timidez. Cobardía no es lo mismo que sentirme inseguro, ¿no? Cobardía es pecado. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, la cobardía no viene de Dios, viene de mí, de mi pecado, de alguien que piensa mucho en sí mismo. Ese es el cobarde. ¿Qué nos ha dado Dios? Poder de amor y de dominio propio. Es decir, cualquier situación, si yo soy un verdadero creyente, Dios me ha dado el poder de controlarme. No es que me sacó el tapón. No es cierto. Tú te quitaste el tapón y explotaste. No, hermano, es que la verdad me entró un miedo y no me pude controlar y no pude hacer nada. No, sí podías. Tú dejaste que el miedo te controlara. Tú dejaste. Pero tú tienes la capacidad, porque tienes al Espíritu Santo y tienes la mente de Cristo. Y puedes cambiarlo eso. Sí te puedes controlar. Claro que sí. Y ahí esa palabrita de amor no es el amor que maneja el mundo. No, ay, amor. No, es ágape. Es decir, no pienses en ti, piensa en Dios. Es el amor que se niega. ¿Sí? Está bien fácil, ¿verdad? La manera, la mecánica como Dios nos da los parámetros para caminar correctamente. El problema es que las emociones a veces dejamos, ¿verdad? La cobardía es pecado, hermanos. No la alimentemos, no la reforcemos. Dios nos ha dado el poder para controlar nuestros miedos y nuestros temores. Y eso es parte de la santificación. Las personas que ceden ante esa tentación de acobardarme, de caer en ataques de depresión, de nerviosismo, de ansiedad. Estoy hablando que no sean biológicos, obviamente, fisiológicos, obviamente, ¿no? Normalmente, fíjate, el común denominador, hombres y mujeres de esas personas que caemos en esas situaciones,
somos personas muy emocionales. Y eso no es bueno, no es una virtud. Una cosa es ser sensible, eso sí es bueno. Ser emocional no es bueno. ¿Sí? Porque esas son las personas que deciden en base a lo que sienten, no en esto. O sea, sus emociones controlan esto, en vez del revés. Mi mente controla las emociones y las actitudes, pero las emocionales es al revés. ¿Sí? Se dejan llevar por esas emociones. Ellos actúan, piensan y deciden normalmente en función de sus sentimientos. Y eso está mal y puede ser muy peligroso. Yo a veces corrijo a muchos hermanos porque inconscientemente hasta su lenguaje los delata. Por ejemplo, ¿por qué no fuiste a varones? Es que no sentí. ¿Cómo que no sentiste? ¿Cómo que no sentiste? Oye, es que, ¿qué pasó en el estudio? Es que sentí que yo... ¿Sentiste o pensaste? O sea, aún las palabras afectan nuestra manera de pensar. Cambien nuestro vocabulario. Hay que cambiarlo. ¿Qué pasa si donde estábamos ahorita, en el versículo 1 del Salmo 34, si yo realmente por dentro, con mi actitud y mi mente, logro bendecir, alabar a Dios constantemente, independientemente de la situación? ¿Qué pasa si yo logro controlar eso? Si yo logro desarrollar una actitud así, ¿qué pasa? Pues ahí lo dice el salmista. Estas personas, mira, en Jehová se va a gloriar mi alma. Son las que verdaderamente se gozan en Dios. Hablaba mucho del contentamiento, César, ahorita. Son esas personas que independientemente de la situación que los tiene Dios, ellos se gozan en Dios. ¿Me explico? No son los que se quejan o traen una carita así para que me pregunten qué tengo, para decirles, no, pues es que estoy enfermo, tengo gripa. Y no se puede gozar en medio de la gripa con Dios. O sea, una gripa te tumba el ánimo, no es posible, no. Son personas que genuinamente aman a Dios y son las que se gozan por dentro en Dios, independientemente de la situación. Por eso, hermanos, si se fijan, algunos de los que enseñamos aquí, todos tenemos tendencias, como me habló el otro día el pastor Brian, ¿no? Que tenemos tendencias en el estudio, ¿no? Brian es muy marcado en que habla mucho del evangelismo y de la justificación, si te fijas, se apasiona, hasta se baja de aquí, ¿no? ¿No lo has visto? Se apasiona con la justificación o el evangelismo, ¿no? Tony se apasiona contra los falsos maestros, ¿no? Le fascina esos temas, ¿no? Yo soy muy marcado en santificación y falsa doctrina también. Son temas que si no me doy cuenta me empiezo a ir por allá, ¿verdad? Por mí predicaría siempre esos temas, por eso agarro libros completos para que me alinee la escritura. Entonces, este salmo, ¿sabes qué es? Es consejería pura. Todo este salmo, los 7 versículos, son consejería bíblica, ¿verdad? Por eso, muchos de nosotros insistimos mucho en que trabajemos en nuestra manera de pensar, moldear nuestro pensamiento, porque ahí está todo. La santificación así se da. Si no, es pura religiosidad. Cambio de hábitos y manifiesto otros frutos, pero sería pura religiosidad. Yo tengo que cambiar esto. ¿Eh? Porque hay personas que dentro de una congregación están tan frías. Porque han perdido algunas el ánimo. Porque hay personas amargadas dentro de la congregación. Estoy hablando de congregación en general, no aquí. Porque hay personas con rencor. Porque hay personas que se están distanciando del Señor. ¿Por qué crees tú? Porque permitieron que las circunstancias les afectara tanto a sus emociones negativamente. Y en base a lo que sienten, decidieron actuar así. Fíjate, en base a lo que sienten. Tremendo. No están reaccionando correctamente. Son personas que han descuidado su corazón. Acompáñame a Proverbios 4:23. Te recomiendo que te lo aprendas de memoria. Es un excelente pasaje. Proverbios 4:23. Para que veas por qué hacemos tanto énfasis en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. O sea, lo más que debes cuidar en esta vida es mi salud. No dice la salud. ¿Qué dice?
tu corazón. Y te da una respuesta, porque de él que mana la vida. De ahí viene la vida. Y no estamos hablando de corazón físico. Corazón es la parte interna del ser humano, alma, espíritu, mente, como le quieras llamar. Es la parte espiritual de nosotros. Dice, cuida esa parte. Cuídala, porque ahí depende todo. Todo depende de ahí. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, dice el versículo. ¿Quieres salir de esta situación tan fea que te encuentras emocionalmente? Aprende a bendecir a Dios, alábalo, pero correctamente, ¿no? De que surja realmente de una convicción interna. ¿Y qué va a pasar? Te vas a gozar en Dios, vas a tener contentamiento y no te va a afectar lo que está sucediendo. ¿Y qué crees que va a pasar? El Salmo tiene una secuencia. ¿Qué crees que va a pasar? Mira lo que dice el versículo 3. Lo van a oír los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Los creyentes maduros que están caminando bien. No todos los cristianos, ¿no? Eso es como dice Romanos. Aquellos que se gozan con los que se gozan y lloran con los que se lloran. Esos, los espirituales, los que están sanos ahorita caminando bien, ¿no? Porque hay unos que todo lo ven mal, todo lo critican. Todo lo puro es impuro para ellos. Siempre están criticando. No, esos no. Los cristianos que caminan bien son esos mansos. ¿Qué va a pasar? Se van a alegrar. Van a ver al hermano y se gozan con él. Se gozan junto con él y se alegrarán. Y mira lo que dice. Eso es un buen testimonio. Ese sí es un testimonio, no como lo manejan mucho los carismáticos, ¿no? Que la gente vea cómo Yosimar está pasando tal vez por una situación terrible y en lugar de acobardarse, en lugar de caer en depresión, Yosimar, lo vemos que siempre está bendiciendo, alabando a Dios de corazón, no nomás de labios, ¿sí? Pues eso nos va a repercutir a nosotros, los que verdaderamente estamos observando su testimonio, decimos, wow, yo me alegro con Yosimar por lo que cómo está pasando esa prueba, ¿verdad? Y por obvias razones, todos vamos a terminar engrandeciendo a Jehová. ¿Ve la exhortación que hace el salmista? Entonces, engrandezcamos, exaltemos su nombre, dice. Es una exhortación que hace el salmista gracias a ese tipo de testimonios, ¿verdad? Eso es glorificar a Dios. Mira, cuando estamos en medio de una situación y las circunstancias me están empezando a rebasar, porque puede suceder eso, y estoy empezando a caer en un temor, en cobardía, nerviosismo, depresión o ansiedad, etcétera. ¿Sí sabes qué está pasando? ¿Sí sabes qué está pasando? Me estoy enfocando demasiado en mí. Le estoy haciendo demasiado caso a mis emociones. Y hay emociones buenas y hay emociones malas. Bueno, le estás haciendo demasiado caso a las emociones malas. ¿Verdad? Debo desenfocarme de mí y me debo enfocar en Dios. Obvio, cuando estás en esa situación, lo menos que quieres es buscar a Dios. ¿Sí? Los que hemos pasado por esa situación donde casi tocamos fondo, lo menos que quieres es oír una exhortación de un hermano que venga y te sale con un versículo, o te golpee con la palabra, ¿sí? O que te vea con autoconmiseración o con condescendencia, ¿sí? A veces es lo que suele, pues ni modo. En ese momento donde no tenemos nada de ganas de eso, tengo que desenfocarme de mí y enfocarme en Dios. Por eso esto solamente sirve para cristianos. Esto no sirve para el mundo. La gente del mundo no puede hacer esto. ¿Sí? Ahí está la clave. Por esto requiere ser muy honesto conmigo mismo, ¿sí? Ser diligente y tener una devoción. Primero, soy creyente, estoy pasando por esa situación y reconozco que no tengo nada de ganas de ir a la iglesia porque estoy deprimido, no tengo nada de ganas de ver a los hermanos, no quiero que vengan a exhortarme. ¿Sabes qué? Desenfócate de ti. Te está chipileando demasiado, ¿sí? Desenfócate de ti, así. Tienes que ser honesto y ser diligente. No tengo ganas de ir a la iglesia, voy a la iglesia. Un hermano quiere hablar conmigo para exhortarme, no le hace, a lo mejor es el hermano más imprudente de la iglesia, el que no tiene tacto, no importa. Dios te lo envió y hay que escucharlo. Hay que ser diligentes, ¿sí? Y así es como empieza uno a cambiar, fíjate.
Así es como empezamos a ganar la batalla, no de la otra manera. Por eso los que sí son muy emocionales no lo van a hacer, no lo van a hacer. Son los que van en un remolino descendente y caen en una depresión profunda tal vez. Son los que tienen que recurrir erróneamente medicamentos o psiquiatras o psicólogos. No necesitamos nada de eso, más que eso, fíjate. Es tan simplista y tan fácil que la gente no lo hacemos. ¿Sí? Y dice la palabra ahí que estábamos viendo en el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltar. Y a veces lo que hacemos es lo contrario, muchos de nosotros. En vez de engrandecer a Dios con mi testimonio, lo hago pequeñito. Hay gente que es de la iglesia cristiana estoy hablando, que por cómo viven y ver que no crecen y que no tienen victorias en medio de las pruebas, dice, pues ¿qué tipo de Dios tiene? ¿Qué tipo de Dios tiene esta persona? Pero ¿sí sabes por qué? Porque son sus pecados los que lo tienen así. Esas personas no están luchando contra su pecado, simplemente están sufriendo por sus pecados, pero no salen de ahí. Entonces ellos, en lugar de engrandecer y exaltar a Dios, es todo lo contrario. El testimonio que esa gente da es tan pequeño de un Dios, como dice Brian, un Diosito. Es terrible. ¿Cómo es que ese marido no cambia y no puede tratar bien a su esposa? Oye, pero va a la iglesia. Pues ¿qué tipo de Dios tiene? ¿Cómo es que ella no se somete? Pues ¿qué tipo de Dios tiene esa mujer? Si va a la iglesia, va a la femenil. ¿Por qué no cambia? ¿No? Cosas tan simples. Cosas tan simples. Entonces nosotros somos los que en lugar de engrandecer, pequeñecemos a Dios, ¿no? ¿Cómo es que hay rencores allá afuera? ¿Cómo es que dejamos de hablar a personas? Pues ¿qué tipo de Dios tenemos? ¿No? Debemos bendecir, hermanos, y expresarnos continuamente, pero en realidad gozándonos. Y eso, este testimonio influencia a los demás, tanto que se van a alegrar. ¿Sí? Ahí está, mira. Apréndetelo. Bendeciré a Jehová todo tiempo. Y es lo mismo lo que sigue. ¿Cómo es eso? Su alabanza va a estar continuamente. Y no estamos hablando de los cantos de aquí, eso no es alabanza, sino son cosas que tú exaltas a Dios. ¿Verdad? Pero esa es la primera parte. Entonces yo estoy en una situación adversa. ¿Cómo soluciono? Glorifico a Dios. ¿Pero cómo glorifico a Dios? Exaltando a Dios. Ya lo vimos en estos primeros 3 versículos. Pero eso no es suficiente. Debemos buscar, faltó la palabrita ahí, correctamente a Dios. Correctamente a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó, es lo que está diciendo David, ¿no? Y me libró de todos mis temores. Fíjate, ¿ves? ¿Ves que sí funciona? Ese es el testimonio de David. Acuérdate qué es lo que le estaba pasando. Actuó como loco. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué más hizo? Y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? Entonces ahora David dice, los voy a ayudar, hermanos, para que crezcan en medio de esas situaciones, para que no les pase lo que a mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Les voy a dar mi testimonio, mi experiencia, ¿verdad? Acuérdate que ese fue un momento oscuro de David. Realmente fue, ¿qué será la palabra? Tan humillante, tan indignante y más para un futuro rey, ¿verdad? Él dejó de ser luz, dejó de ser sal, ¿sí? Todo para sacarle provecho a una supuesta situación donde pudiera. Recuerdo hace muchos años, como 20, yo venía en la noche, tenía como un año de ser cristiano y había un retén ahí por la secundaria ETI, me acuerdo, y pues no tengo ningún problema que me paren, entonces me paran, me revisan el carro y yo traía un dinero en el tablero que venía de recoger de una empresa, dinero traía ahí, entonces los policías, yo no me di cuenta, le brillaron los ojitos y de repente se tardaran mucho con mi camioneta, con el cofre abierto. Y yo, ¿qué pasó? No, pues me dice, ¿cómo es? El número de serie está alterado, así que esta camioneta es robada. Y pues, ¿cuál robada? Si traía placas y todo correctamente, ¿no? Entonces, pues me hicieron ahí todo un pancho estos amigos, al grado que me dijeron, la única manera es que tú nos des 5,000 pesos y mira, tu camioneta no va a ser reportada como
robada o como falsa. Digo, pero es que es legal y esto y lo otro, no. Y si la metemos al sistema, me asustaron, la metemos al sistema y una vez que entra, te la vamos a quitar y todo. Yo dije, bueno, no tengo dinero. Le dije, mañana, ok, te vamos a acompañar a tu casa. Y me acompañan ahí todo el regimiento de camionetas a mi casa para saber dónde vivía y quedamos a las 11 de la mañana en un cierto Oxxo. Ahí les voy a entregar los 5,000 pesos. Hace 20 años, o sea, 5,000 pesos ahorita no sé cuánto sería. Si era una lana, ¿no? Entonces, pues yo llegué súper agüitado, primero porque pues es camioneta robada, supuestamente, que no lo era. Entonces pérdida de dinero, la voy a tener que entregar, a lo mejor voy a tener que dar la mordida. Y no, hombre, le platiqué a Alicia en la madrugada, la desperté y le hablamos a un hermano y me dice, no hagas nada. Mañana te voy a llevar con el comandante, no sé de qué, de la policía. Me llevó con el comandante, le platiqué todo y me dice, ¿qué quieres que haga? Vamos a ponerle un 4 a estos policías, vamos y les entregas el dinero y los agarramos. No, le dije, pues ya saben dónde vivo. Le dije, yo me acobardé tremendamente. No, le dije, no quiero que sepan dónde vivo, tengo mis hijos chicos todavía. Entonces, ¿qué quieres? Pues no, que quede la cosa, yo no quiero problemas con ellos. Ok, yo voy a hablar con ellos, no te preocupes, no tienes que dar el dinero. O sea, ¿qué fue lo que hice? Un cristiano no actúa así. ¿Me explico? No actúa así. Fue bastante vergonzoso ese tiempo mío, ¿no? Puedo justificar que por ignorancia, por inmaduro, sí, tal vez, pero estuvo muy mal de mi parte. No es lo correcto. Vamos a comandancia, le hubiera dicho, vamos, te voy a demostrar que no he robado la camioneta. ¿Y cómo que me estás pidiendo? Te voy a denunciar. No lo hice. Caí en su trampa. Dije, sí, te voy a dar el dinero. ¿Qué es eso? Es soborno, esa es la palabra correcta. Es fraude el que estaba accediendo a ser yo. ¿Cómo la ves? El cristianito de Antonio de la Cruz, ¿no? No había nada digno en esa situación, ¿no? Entonces, tú como creyente piensa, ¿en qué momento he denigrado mi profesión como creyente, como hijo del Altísimo, donde yo he avergonzado a la iglesia, al Dios mismo y mi propio testimonio? No sé, piénsalo. Pero hay muchas cosas que hemos hecho indignas, ¿no? Todos podemos caer en la trampa del temor al hombre a veces, ¿no? El que se descubra algo vergonzoso de mi vida. No quiero que se sepa. Y a cambio de eso, caes, ¿no? O tememos a las consecuencias de cierto pecado, ¿no? O tememos a que nuestra imagen quede dañada. El otro día en matrimonios platiqué un testimonio verídico de un pastor que casado con 2 niñas preciosas, no voy a decir el nombre en la iglesia para que no lo ubiquen, es de Estados Unidos, no hay problema. Entonces, se descubre que este pastor había violado unas niñas de la iglesia. Entonces, él, obviamente, iba a dejar de ser pastor y confrontar a los padres donde afectó a estas niñas, y su familia y su esposa se suicidó. Es una persona que pensó en él y sus emociones lo llevaron a tomar esa decisión porque no quiero pasar la vergüenza, ¿no? El escarnio de que sepan que hice esto. Y prefirió suicidarse. Y dejó a la mujer sola, sin dinero, batallando con 2 criaturas. Era un pastor, fíjate, pero era hermano, reconocemos que era hermano. Todos tenemos esos momentos, pero hay que tener cuidado. O sea, para que veas, las emociones lo llevaron a tomar esa decisión. Porque él pensó en él, no pensó en los demás. ¿Sí? Te platiqué aquí también el testimonio, cuando recién llegué, Brian, yo pues iba llegando, no estaba enterado de la situación. Un varón hizo algo incorrecto sexualmente con una de sus hijastras y Brian lo confrontó, le dijo, eso es un delito. Vamos a tener que ir a la delegación para que te entregues y ya ellos decidan qué hacer. El varón huye de la iglesia y dejó a la familia. Hasta la fecha no ha vuelto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otro David? Qué tremendo, ¿no? Y era cristiano y dirigía la alabanza, imagínate. Cuidado con hacerle caso a mis emociones. A alguien correcto, íntegro, me entrego y pago las consecuencias. Ni modo. ¿Verdad? Parece que dice amén, ¿verdad? Bueno, pues todas esas situaciones son terribles, ¿no? Existen un innumerable razones por las equivocadas, por las que un verdadero creyente
podemos caer en esa trampa. Muchos, ¿no? Y es terrible. Pero es más terrible no hacer nada, quedarse lamentando, no buscar solución o encubrir el asunto. Bueno, ¿qué hizo David? Mira lo que hizo, versículo 4 y 6. Nos brincamos el 5 porque 4 y 6 existe un paralelismo. Mira lo que dice el 4 y el 6. Busqué a Jehová y él me oyó. Ese buscar a Jehová es correctamente, ¿eh? No es así nomás porque sí. Y me libró de todos mis temores. Y dice el 6, que es lo mismo. Este pobre clamó. Buscar a Jehová es clamar. No gritarle, es clamar. Es alguien que de aquí adentro dice, necesito a Dios. Eso es clamar. ¿Sí? Es lo mismo que está diciendo. ¿Y qué pasó? Él oyó y lo libró de sus angustias, que es lo mismo que sus temores. ¿Qué cosa? Lo que sea en tu vida. Puede ser cualquier cosa, económica, moral, intelectual, de salud, lo que sea, de trabajo. Pero es alguien que verdaderamente busca a Dios correctamente, ¿verdad? Acuérdense, cito mucho yo los miércoles el Salmo 145, 18, que dice, cercano está Jehová a todos los que le buscan, dice, ¿va? Pero luego aclara en la siguiente oración, a los que le buscan de a de veras, dice. ¿Sí? No cualquiera que busca a Dios está buscando a Dios. ¿Sí se entiende esa expresión? No cualquiera que viene a la iglesia viene buscando a Dios, no. ¿Sí? Muchos vienen a la iglesia no buscando a Dios y a su voluntad. Muchos vienen buscando un tipo Santo Claus, celestial y espiritual, para que me resuelva los problemas que tengo ahorita, ¿no? Quiero que me saque a mi hijo de las drogas. Quiero que quite a mi esposo borracho y le quite. Quiero que me arregle mi familia. Quiero que me dé un trabajo. Y no está mal buscar a Dios para que mejore mi vida, ¿sí? Sino buscamos los beneficios, pero no quiero responsabilidad alguna con el Señor. Eso no es buscar a Dios. Eso es un Santo Claus espiritual que no sirve para nada y no te va a ayudar en nada, la verdad, ¿sí? Son ese tipo de personas en las que en realidad no hay señales de querer obedecer a Dios, fíjate, incondicionalmente. Esa persona que clama viene incondicionalmente. Señor, te estoy buscando porque te necesito, independientemente de lo que tú decidas, ¿no? Como el mal ejemplo mío y el buen ejemplo de mi esposa, cuando la primera vez que iban a operar a mi hijo Tony, que era tan demasiado flaco, que ni siquiera lo vacunaban en la secundaria por ser tan flaco, ¿no? Entonces cuando me dice el doctor, no, pues está quebrado el brazo, hay que meterle una placa, lo vamos a abrir y lo vamos a anestesiar completamente. Y yo, no, se va a morir, dije yo, negativo, ¿no? Se va a morir. Y yo, Señor, no me lo vas a quitar. Y empecé a pelear con Dios. Y mi esposa, pues ya se lo entregué, Dios sabrá qué hacer. Fíjate la diferencia de dos personas. Los dos clamamos a Dios, yo peleando con él, diciéndole, no, chiquitito, no te lo vas a llevar. Y mi esposa, humilde, aceptando la voluntad que sea. Bueno, ahí está la diferencia. Ella estaba bien, yo estaba mal. Ahora se arrepiente mi esposa. Dije, no es cierto, no. Como no está el Toño, ¿verdad? No es cierto. Quedó grabado. Ahorita lo editan, ¿eh? Ok. ¿Dónde me quedé? Así que David busca correctamente a lo único que tiene que recurrir, a Dios. Y mira qué dice, busqué, clamé y me oyó. ¿Y qué pasa cuando me oyó? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que Dios me respondió? Porque me libró de mis temores. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se da eso? Y aquí es donde muchos nos perdemos. No se ofendan ni se van a levantar e irse con lo que voy a decir, porque lo pueden tomar como blasfemia, pero a veces muchos cristianos, ¿cuál es la expresión? Sobrevaloran la oración, porque la convierten en algo místico. Creen que la oración soluciona todo. La oración sin obediencia no sirve para nada. Es como la palabra, creen que es mágica. Creen que porque se predica aquí se van a salvar la gente. No, si no hay arrepentimiento no hay nada. Nada pasa. ¿Me explico? Entonces, a veces, voy a clamar a Dios para que cambie todo y me quite los temores. No va a pasar nada. No va a pasar nada si le clamas a Dios de esa manera. Nada va a pasar. ¿Sí? O que si los demás oran por cierta persona va a cambiar. No es así. No funciona la oración así. No es mágica, no es mística, no es esotérica. ¿Verdad? Es oración más obediencia donde hay cambio. Platicaba hace tiempo con una persona que tiene la vida destrozada en todos los sentidos. Y cada vez que me pide, estén orando por mí. Y le digo, sí,
Sí, yo cada vez que me acuerdo estoy orando por ti. Pero no nomás es eso. Cambia, le digo. Cambia el estilo de vida que tienes. Si así, Dios no te va a bendecir, le digo. Pero tienes que cambiar. Y tiene años pecaminosamente, viviendo mal. No va a funcionar la oración así. ¿Me explico? ¿Se entiende entre líneas lo que quiero decir? Para que digan, el hermano Antonio dice que no oren. No. Entre líneas. Obvio, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es que David oró? Dios le escuchó y le quitó todas las angustias y todos sus temores. ¿Qué pasó realmente ahí? Un día se levantó David y, carambas, ya no siento temor. No, ese es el punto que quiero que entiendan. La actitud de David cambió. Es más, si tú sigues leyendo Reyes, Samuel, ¿qué pasa? Saúl siguió persiguiéndolo. Los israelitas que tanto alababan a David, lo empezaron, lo acabo de ver por allá, se fue a esconder todo Israel lo traicionó a David. Fíjate, ¿sí? O sea, le siguió yendo muy mal a David, pero cambió. Hizo un lado su cobardía, dejó de pensar en él, pensó en Dios y cambió. Cambió David. ¿Entiendes? ¿Cómo es que la oración junto con la obediencia funcionan? Por eso las angustias, sus temores se disiparon. ¿Sí se entendió eso? Entonces, pero aquí está otro elemento implícito. Cuando yo realmente busco a Dios, clamo a Él, y Él me responde, y yo me doy cuenta que me oyó, y quita esos sentimientos negativos, temores o angustias, ahí está implícita la confianza en Dios, que es una parte donde a muchos nos falla. No esperamos en Dios. Yo oro, pero no espero porque no tengo confianza. Aunque nunca lo decimos con esas palabras. Pero en realidad es que no hay confianza. Yo ya decidí, nada más oré, pero yo ya decidí qué decisión voy a tomar. Eso no es confianza en Dios. Voy a ver si quiere que agarre este trabajo. Ya decidiste entrar, ¿para qué te haces? Nada más estás diciéndole a la iglesia que ore para que parezca que soy un cristiano devoto, pero no. Mira, este es el pasaje favorito de mi esposa. Echa sobre Jehová tu carga. Soy bien fácil, ¿verdad? Eso es pura confianza. Ahí está la verdadera fe del creyente. Échale, pero ya no te quedes con ella. ¿Pero qué hacemos? Le doy una parte y me quedo con ella, toda la agarro. Eso no funciona de nada. No sirve para nada. Y Él te sustentará. Ahí está la gracia. Esas son las personas que cambian. Esa persona oró, pero ve lo que hizo. Obedeció, echó. Si no, no funciona la oración, hermanos. Discúlpame que te lo diga. Te va a pasar toda la vida orando y no va a cambiar nada en tu vida. La manera en como Dios obra en el corazón de nosotros. Orar y actuar. Orar y actuar. ¿Sí? Ahí está la promesa de su gracia. Te sustentará. Ahorita en la mañana César citó Mateo 6, del 21 para adelante. Sí, creo que sí puse una parte, mira. Aunque empieza no me acuerdo, del veintitantos. Menciona como 5 veces, no te afanes. ¿Qué quiere decir eso? Pues no te quedes con cargas. Pásamelas a mí, dice el Señor. No te afanes. Y dice la clave. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios. Y ahí incluye la oración y la obediencia. Ahí están, incluidas. Esa es la manera en que Dios trabaja. Pero si yo nomás oro y estoy esperando, ¿por qué sigo sintiendo lo mismo? No va a pasar nada. Nada va a cambiar en tu corazón hasta que yo no empiece a actuar. ¿Sí? Y obviamente hay una disciplina. Cada vez que hay una situación, le aviento la carga y vas a ver que cada vez hay más confianza. Obviamente esto se da dependiendo de la personalidad de cada quien. Entre más nervioso, inseguro y emocional seas, vas a batallar más. Pero es parte de la santificación, aprender a echarle las cosas. Muchas partes nos aconseja Dios no temer, no afanarnos, no deprimirnos, ¿no? Y ahí está la clave. Buscar las cosas, o sea, desenfocarte. Ahí otra vez es implícito. No te estés pensando tanto en ti, sino en Dios. Todas las personas que caen en depresión, en tristeza y ataques de ansiedad, todos están hablando de ellos. Todos están enfocados en Él. Y les dices, oye, ¿supiste que el hermano fulanito le detectaron cáncer? Y ni se inmuta. Está tan enfocado.
que algunos descuidan los deberes de su casa, descuidan los labores de su trabajo, de su oficina. Por eso están inmersos en ellos. Y les dices cosas que están pasando en la iglesia, ni se inmutan. Esa es la clave del amor. En la medida que yo esté preocupado por ustedes, me desenfoco de mí. Esa es la clave. Por eso el gran problema de nosotros es que nos amamos demasiado, demasiado. Aquí hay gente que no sabe ni lo que le está pasando al otro, porque estamos inmersos en nosotros. Si Dios es primero en mi vida y la iglesia, lo demás no tiene tanto efecto en mí. Y eso tiene otro nombre que se llama ídolos. Son ídolos a final de cuentas. Mira, entonces busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró. ¿Te fijaste? Esa palabra pobre se autodescribe. Es pobre, es donde él se autodescribe como alguien que necesita mucho. ¿Me explico? No es alguien que se está dando lástima, es alguien que reconoce que necesita a Dios. Esa palabra pobre, ¿no? Y seguimos. Los que miraron a él, pues esto nomás le sucede a uno. Cualquiera que siga estos pasos, le va a pasar lo mismo. Dice, los que miraron a él, es decir, a Dios, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué significa esto de ser alumbrado? ¿Qué significa no ser avergonzado? ¿Has visto la expresión de alguien que aunque esté pasando por una situación, pero confía tanto en Dios, llama tanto en Dios, que tiene un contentamiento? ¿Has visto cómo es la persona? Voy a poner el ejemplo más claro que todos conocemos, Brian. El otro día estábamos en un discipulado sobre la perseverancia, estábamos hablando, y puse el ejemplo de Brian. Le dije, Brian tiene aquí como 25 años, le dije. Brian se ha involucrado con tantas personas, y ¿sabías que la mayoría de las personas le han quedado mal? Lo han traicionado. Estoy hablando de gente de la iglesia, le digo. Le han quedado mal y lo han traicionado. Y él nunca oigo que se queja. Y sigue siempre optimista. Le digo, ¿sabes cuáles son las características que más le admiro yo al pastor Brian? Perseverancia y optimismo. O sea, es un hombre que se goza tanto que le va mal y se levanta y sigue. Y él sigue, y él sigue. Ah, bueno. Ese es alguien que tiene alumbrado el rostro, que se le nota pues en su expresión. Y no es avergonzado, al contrario. Dios bendice mucho al pastor Brian en todos los sentidos. Mira, para que entiendas un poquito esta expresión de alumbrado, ¿no? Es como, a lo mejor nosotros usamos la expresión, se le ve, cuando una mujer se embaraza, a veces le cambia la cara, ¿sí te has fijado? No porque se pone más gordita, sino la noticia le cambia, se ven radiantes, decimos nosotros, ¿no? Pero porque está gozosa por el estado que tiene. Mira lo que dice Proverbios. El corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. O sea, ¿qué pasó? ¿Se le respingó la naricita? ¿Le cambió la piel? No, sino que es la expresión. Su corazón está tan contento, gozoso en Dios, que se le manifiesta en el rostro. No le cambió la cara, pero la expresión se nota. En vez de ese que anda todo deprimido. ¿Cómo te va, hermano? Pues bien, aquí Dios me tiene así por esta prueba. Algo me quiere mostrar. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¿Cuál gozo, ¿no? Y dice lo contrario, mira, más el dolor del corazón, es decir, esa depresión, esa amargura, esa tristeza que traigo, el espíritu abate. O sea, te va a tumbar, para que veas qué importante es la actitud. O sea, voy a orar, pero voy a trabajar en mi corazón. Y se refleja. Y el otro es lo mismo, el corazón alegre, fíjate, constituye un buen remedio y se refiere a la salud. O sea, aún en eso se va a reflejar a alguien más vital, más vigoroso. Pero todo lo contrario que dice, hasta seca los huesos. O sea, es alguien que a lo mejor va a caer en cama. Sí sabes que situaciones psicológicas afectan a lo físico. Una colitis nerviosa, ¿qué es? Alguien que es sumamente aprensivo, cae enfermo. Para que veas lo poderoso que es esto. Por eso es lo que tenemos que trabajar. Esto, ¿verdad? Vamos terminando. Dice el versículo último. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Esto es, polémica. Es una promesa del antiguo pacto.
¿sí? Pero hay una condición: el ángel de Jehová acampa alrededor, protegiendo ¿a quién? A los que le temen. ¿Qué es temor? Lo que hablaba el hermano César en la mañana. No habla de miedo, es un temor reverente. Esto es devoción a Dios. O sea, los que verdaderamente hacen todo lo que vimos en los versículos anteriores, dice aquí que el ángel de Jehová los protege. Pero esta es una promesa del Antiguo Testamento para los israelitas. Yo no soy israelita, ni estoy en el Antiguo Pacto. Ahora, ¿quién dice el ángel de Jehová o dice un ángel de Jehová? Son dos expresiones diferentes. Un ángel de Jehová es cualquier ángel, que son ministradores de Dios, que están para servir a Dios y especialmente a nosotros. Pero el ángel de Jehová, ¿quién es? La segunda persona de la Trinidad. Viene siendo Cristo preencarnado. ¿Sí? Cristo preencarnado. Entonces, eso era en el Antiguo Pacto. A los israelitas fieles, el Señor los guardaba. Los guardaba. Es más, cuando iban a la guerra, el ángel de Jehová era el que destruía a los enemigos. Cristo preencarnado peleaba las batallas. La zarza, el que habló era Cristo preencarnado en la zarza. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Sarai se peleó con su sierva Agar y la corre? Dios habla con ella. ¿Quién es? El ángel de Jehová. Cristo preencarnado. Hay muchas manifestaciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si eso es una promesa del Antiguo Pacto para los israelitas, y yo no estoy en el Antiguo Pacto, ni soy israelita, entonces, ¿de qué me sirve a mí? ¿Cómo aplica a mí esto? Bueno, nosotros, aquí los carismáticos me van a linchar, ¿verdad? Por decir todo eso. Obvio, el día de hoy en el Nuevo Pacto, Dios en la Trinidad está con nosotros. Simple y sencillamente por la bendición del Nuevo Pacto, que es que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, mora perpetuamente en nosotros. Porque antes el ángel de Jehová estaba con las personas, no en las personas. El día de hoy tenemos una bendición mayor. El Espíritu Santo no está con nosotros, está en nosotros, que es una gran diferencia de bendición. Sobre todo para la santificación es muchísimo más beneficio. Aparte, acuérdate en Mateo 28, en la gran comisión, ¿qué les dijo Cristo? He aquí yo estoy con ustedes, ¿qué dijo? Todos los días, hasta el fin. ¿A qué se refiere Jesús? Si Jesús está sentado a la diestra, en espíritu, Jesús está con nosotros. Y Dios Padre también. Entonces, la Trinidad siempre está con nosotros. Es mucho mejor que esa promesa. ¿Sí me explico? Es más, uno que citamos mucho al tiempo de la bendición, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Estoy contigo, y habla de siempre, ¿no? Cualquier tiempo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice. Siempre te sustentaré. O sea que nosotros tenemos una bendición mayor, ¿no? Entonces, hermanos, cuando estemos en una situación adversa donde creo que puedo caer en cobardía, en una depresión, una ansiedad que me pueda controlar, debo enfocarme de mí, enfocarme en Dios y decir, tengo que glorificar a Dios. ¿Cómo? Exaltando y buscándolo correctamente. Y mira, ahí sí, las cosas van a cambiar. Si lo hago correctamente, esos dos puntitos, sí cambian las cosas. Sí te libra de tus angustias y temores. Sí, porque la palabra de Dios sí funciona. Pero si lo hago así, si no lo hago de esa manera, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre.